Vamos a analizar estas cuestiones con Abud Ongi, analista geopolítico que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Abud. Buenas tardes. Sergio, saludos desde la Ciudad de México. Pues encantados de tenerte por aquí, como digo, en un día de nuevo marcado por lo que hace, por lo que dice el presidente de Estados Unidos, hoy hablando sobre la guerra en Ucrania, culpando a Zelensky de este conflicto por querer entrar en la OTAN. ¿Son justas estas palabras de Donald Trump? Sí, es lo que ha dicho Donald Trump y no es nuevo, Sergio. Donald Trump desde el inicio, desde tiempos de su campaña, desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, bajo la administración Biden, Trump ha manifestado de una forma u otra, a veces de manera un poco más indirecta, pero es la misma idea. Trump cree que es culpa de Ucrania empezar esta guerra y de una forma indirecta está insinuando que es culpa de la OTAN. Es culpa de la OTAN que tuvo ese acercamiento con Ucrania y que provocó hasta cierto grado ese conflicto con Rusia. Desde el lado de Rusia sabemos que al final Putin desde el inicio ha dicho que es una operación militar especial. Nunca la ha descrito como una guerra, a pesar de que sí es. Pero hoy en día me llamó mucho la atención algunos reportes que publicaron algunos medios de comunicación donde se refieren a Donald Trump, que ha dicho de manera no oficial que parar la guerra entre Rusia y Ucrania parece ser más complicado de lo que había imaginado. Acordamos que Donald Trump dijo que él prometió más bien que parará la guerra entre Rusia y Ucrania antes de llegar a la oficina oval. Una vez ganando, antes de llegar a la oficina oval, va a poder parar esta guerra entre Rusia y Ucrania. Evidentemente esto no sucedió, pero hay muchas complicaciones. No sé realmente lo que mencioné de que sí, él ha dicho de manera informal que ha confesado que de manera informal de que parece ser más complicado de lo que había pensado. No tenemos evidencia de que él dijo eso. Sin embargo, parece ser que las complicaciones en terreno entre Rusia y Ucrania, los ataques rusos, los últimos ataques rusos, están poniendo un poco incómodo a Trump. Y dentro de esa incomodidad, Sergio, él está culpando a Ucrania. Y evidentemente él no va a culpar a Rusia porque hasta cierto grado Rusia es un aliado indirecto, es un aliado escondido al gobierno de Donald Trump. Ahora, ¿a dónde va este tema? O sea, todos estamos desesperados después de tantos años de conflicto. No sabemos realmente si ese conflicto se va a parar o no. Yo en lo personal espero que sí, pero lo he manifestado en diferentes ocasiones. Resolver este conflicto, parar, llegar a la paz, necesita que un actor clave que estuvo dentro de este conflicto, que es Volodymyr Zelensky, necesitamos que se vaya. Que se vaya, es decir, que haya otra persona en su lugar administrando el gobierno, porque él no ha manifestado hasta el momento ninguna señales claras que él está dispuesto a tener negociaciones justas y poder realmente llegar a la paz y terminación de esta guerra. Entonces, mientras este actor no se va, no se deja en su lugar otra persona que realmente es capaz de negociar con Rusia. Y cuando estoy diciendo capaz de negociar con Rusia, evidentemente tiene que aceptar las condiciones de Rusia. No estoy diciendo eso porque yo creo que Rusia es mejor. Evidentemente tenemos que tener una opinión pragmática, una opinión neutral, lo más que podemos al momento de hacer análisis. Pero es evidente, Sergio, que quien está ganando la guerra es Rusia, hablando en diferentes términos, ¿no? Entonces, cuando uno quiere negociar para la paz y va a negociar con esta parte fuerte, tiene que aceptar sus condiciones. Dentro de esas condiciones, podría haber aceptar ceder parte del territorio a Rusia o otras condiciones que nosotros no tenemos acceso a ellos por el momento. Lo que yo veo es que Trump está tratando de presionar a Zelensky, pero al mismo tiempo Zelensky no se está dejando porque le gustó hasta cierto grado esa actuación, ¿no?
ese contexto donde él se puso ahí, le gustó esas ayudas que recibió de Estados Unidos bajo la administración Biden y de hasta cierto grado está exigiendo lo mismo, lo cual no va a suceder de parte de Trump. Algo interesante que podría suceder, Sergio, en estos días. Mañana tendremos el funeral del Papa Francisco. En el funeral del Papa Francisco va a estar Donald Trump y va a estar Volodymyr Zelensky. No hay hasta el momento señales claras de que hay alguna reunión lateral a ese evento. Probablemente pase el evento y no vemos ninguna señal de acercamiento entre los dos, o sí, podría haber algún acercamiento. Yo creo que vale la pena esperar alguna nueva manifestación de qué podría hacer Trump al respecto, cómo puede realmente agarrar el control de nuevo si una parte clave, que es Ucrania, no quiere negociar. Pues veremos qué pasa este sábado. Decía Zelensky hace escasos minutos que no está claro si va a poder asistir a este funeral. Dice que hay reuniones militares. Decía, por cierto, sobre Crimea que está de acuerdo en que no pueden recuperarla por la fuerza. Te quiero preguntar también por lo que ha sucedido el día de hoy en Moscú, este atentado que se ha cobrado la vida de un alto general ruso, con Rusia que ya está acusando directamente a Ucrania, a sus servicios secretos. Estamos hablando mucho de conversaciones de paz, pero la guerra sigue. Ayer vimos este ataque masivo en Kiev, hoy vemos un ataque muy cerca de Moscú. ¿En qué punto estamos de estas negociaciones y qué puede pasar si se rompen, ¿no? Porque es un momento muy complicado, ¿no? Un momento crítico de la negociación. Es un momento, como bien dices, bastante crítico. El atentado de Moscú realmente es un contexto complicado. Y lo digo hablando de un país que tiene una inteligencia militar bastante avanzada. El Departamento de Inteligencia rusa, pues, como todos sabemos, es un departamento fuerte. Entonces, eso no me deja tranquilo para poder confirmar que realmente fue un ataque externo o si es un ataque interno, si realmente dentro de Rusia hay algún tipo de renovación, hay algún tipo de eliminación de algunos elementos. Es bastante complicado poder definir realmente qué es lo que está sucediendo. El ataque también a Ucrania hasta cierto grado es un poco más claro, que fue un ataque claramente viene de parte de Rusia, pero yo en lo personal no sé cuál es el objetivo ya en ese momento. Es decir, si Rusia quiere en verdad tener paz, pero evidentemente va a pedir algo a cambio. Y probablemente lo que está pidiendo Rusia, que insisto en eso, no sabemos todos los términos que están bajo negociación. Sabemos términos claros, generales en medios de comunicación, pero no sabemos realmente en esa mesa de negociación qué son los puntos que se han abordado. Probablemente esos ataques de Rusia vienen como una manifestación de que ellos no quieren realmente los términos que está poniendo Ucrania en negociar, que quieren algo más. Ese algo más podría ser, como he dicho, territorio. Podría ser también algo muy relacionado con las tierras raras, que también por ahí Ucrania o bueno, Estados Unidos quiso meterse en las tierras raras, pero lo voy a relacionar con un tema que probablemente parece lejos, pero no es. La negociación que hizo Rusia en el Medio Oriente aceptó muchísimos términos que al parecer no favorecen a Rusia. La caída del régimen sirio, el nuevo acomodo geopolítico del Medio Oriente que parece ser hasta un grado muy alto, no favorece a Rusia. Rusia evidentemente lo aceptó. Y si Rusia lo aceptó, entonces quiere decir que por su territorio, o más bien en el conflicto de Rusia y Ucrania, quiere términos que favorecen más a Rusia a cambio de lo que ella aceptó en el Medio Oriente. Entonces, si esta hipótesis es real, es decir, si Rusia en verdad aceptó todos esos términos debilitando su presencia en el Medio Oriente de forma muy clara, entonces va a pedir un reforzamiento a su imagen
o a su presencia geopolítica en la región con Ucrania. Si esa hipótesis es real, entonces relacionándola con la otra hipótesis de que hay algunos términos de negociación que no sabemos, probablemente por ahí viene esos ataques como manifestación de Rusia para decir, bueno, yo acepté en el Medio Oriente eso, pero aquí quiero algo más. Y mientras no me den eso, yo no voy a parar la guerra. Probablemente es así. Insisto que para que tengamos una visión más clara, tendremos que observar más señales en los próximos días. Más señales, más reuniones, más aclaraciones, porque si siguen las cosas así, evidentemente ya está claro que Trump ya no tiene en sus manos algo para poder destrabar ese conflicto, necesita un instrumento nuevo y ese instrumento está solamente en manos de Rusia y en manos de la negociación con Rusia. Entonces, mientras no haya un cambio de la posición rusa, creo que no podemos esperar nada de parte de Ucrania. Para mí, Volodymyr Zelensky es un actor malo, es un actor que no ha podido realmente hacer un cambio hacia una paz o un término que pueda parar ese conflicto con Ucrania. Entonces ahí yo de mi parte pues veo que Ucrania no vamos a ver ningún cambio ahí. El único cambio podría venir de parte de Rusia con una negociación con Estados Unidos. Mientras no haya eso, yo creo que la guerra va a seguir desgastando, lamentablemente, desgastando vidas y desgastando recursos económicos. Atentos a la situación en Ucrania, te quiero preguntar también por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con un Donald Trump que no se sabe hasta qué punto tiene las cartas, no se sabe tampoco hasta qué punto va a recular, cómo puede afectar también a su imagen en Estados Unidos. Decía hoy que sí le ha llamado, decía que eso no es una muestra de debilidad, pero claro, si rebaja los aranceles del 145 al 65, al 50%, como dicen algunos medios, sí que se puede decir que estaría dando muestras de debilidad. ¿Qué está pasando entre China y Estados Unidos y hasta dónde va a llegar esta guerra comercial? Es una guerra muy interesante, es una guerra bastante sangriente, si se puede llamarla de esta forma, porque estamos hablando de un gigante económico que es China. Y lamentablemente las acciones de Trump, que se entiende el valor positivo que él quiere agregar a su pueblo, sin embargo, vienen siendo acciones bastante lejanas a lo que realmente tiene que pasar. ¿Por qué? Porque pasaron muchos años donde en esos años el poder económico chino se ha elevado demasiado. Después de estos años, tomar acciones así de un día para otro probablemente no son los términos que se esperan, ¿no? En términos de ciencias económicas. Ahora, algo muy interesante, y nosotros lo vivimos aquí en México, Sergio, es que la guerra comercial entre Estados Unidos y China es una guerra que está sucediendo en otros territorios. No es una guerra dentro del territorio estadounidense y tampoco es una guerra dentro del territorio chino, sino es una guerra que han o que están sufriendo otros países, lo que nos hace decir, bueno, es una guerra que está sucediendo económicamente o tiene su efecto económico en otros países. El día de ayer, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, pues está muy enfocado en poder dar un mensaje al pueblo mexicano para calmar esas preocupaciones que tienen, porque gran parte de la industria mexicana depende de China y depende de Estados Unidos. Es decir, se compra materia prima de China y se vende el producto final a Estados Unidos. Y hay muchísima preocupación de que muchas industrias, muchas marcas específicamente en el sector automotriz, se vayan a dejar México y se van a Estados Unidos para poder compensar, ¿no?, estos aranceles. Pues ayer el secretario de Economía se puso a escribir en Twitter para decir solamente que, pues, para hablar de la marca Hyundai, que él ya tiene información muy precisa que Hyundai no va a salir de México. Bueno,
Cuando llega un secretario de Economía de un país de 125 millones de habitantes a enfocarse de hablar tanto de empresas en particular para manifestar de que estamos bien, de que eso no va a pasar, de que las empresas van a seguir trabajando en México, es ilógico porque sabemos los aranceles que se están aplicando específicamente al sector automotriz. Y es ilógico decir que la guerra entre Estados Unidos y China es una guerra comercial entre estos países. No, hay diferentes países que están involucrados y los que van a sufrir ese impacto en primer lugar son estos países, antes de hablar de China y antes de hablar de Estados Unidos. Yo creo que al final no soy economista, lo dejo claro, no tengo números específicos de la economía de China, pero puedo confirmar desde mi punto de vista que los aranceles que se están aplicando de parte de Estados Unidos a China y viceversa afectan hasta el último a China. Es decir, China ha creado una economía circular, una economía 360, no depende o trató no depender de muchísimos países, trató de tener una autonomía completa en su industria, en su tecnología, en su sector educación, en su sector salud. Entonces, esos aranceles, probablemente su efecto a China se va a sentir en unos años, pero primero va a afectar a los países que no son autónomos, como México, como Latinoamérica, como algunos países en la Unión Europea. Es muy interesante ver cómo se está comportando eso, las medidas que está tomando Trump, que probablemente bajar los aranceles podría ser una solución para ganar tiempo, pero se ve que el señor no va a pausar realmente su decisión. Su decisión es volver a fortalecer la economía de Estados Unidos, volver a hacer una economía basada en la industria y en marcas estadounidenses. Es lo que quiere Trump y este es su objetivo. Probablemente ganar tiempo es una decisión sabia en este momento, pero no creo que va a aceptar eso. No creo que hoy en día el dólar sigue siendo débil hasta cierto grado en comparación con otras monedas. Está ganando tiempo, como dije, pero pues vamos a ver esos países que van a tronar primero. Lamentablemente así es la situación. Países van a empezar a tronar y esos países son los que van a correr a Estados Unidos para pedirle ayuda. Y es lo que quiere Trump. Lo que quiere Trump es alejar a China, a ciertos países, para que esos países dependan de Estados Unidos y pueda fortalecer realmente la economía de Estados Unidos. O sea, a la espera de los nuevos capítulos de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, Abud, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, un placer. Gracias, Sergio. Saludos Muchas a todos. gracias.